Muy buenos días, queridos hermanos. Quiero invitarles en esta mañana para que podamos acercarnos al trono de nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor su bendición. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que se ha conectado y que puede estar desde su casa o desde algún hogar mirando esta transmisión. Vamos a tener una oración para dar inicio. Nuestro buen Dios, te damos las gracias en esta preciosa mañana porque nos has dado la vida, porque nos concedes la salud, porque estamos aquí, Señor, con el propósito de dar a conocer tu palabra, de fortalecernos unos a otros en medio de esta crisis, de esta situación por la que estamos cruzando. Pedimos, Señor, de tu bendición y gracias te damos por la oportunidad que nos das de que, aunque por este medio podemos aún así gozarnos y estar en familia, aunque lejos el uno del otro, pero cerca en espíritu. Bendice, Señor, esta transmisión y te rogamos que bendigas a cada uno de tus hijos en el lugar donde estén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues es una bendición, hermanos, el poder estar aquí. Quiero pedir de antemano una disculpa, ya que nuestra transmisión puede tener algunos problemas, algunas fallas. No somos expertos en esto, ni mi esposa ni yo, y somos los que estamos manejando esta situación. Ahora, esto no es ninguna excusa, lógicamente, pero es nada más para que nos entiendan, ¿verdad? Que como no tenemos la experiencia para hacerlo cada domingo como en otros lugares se hace, pues nosotros queremos hacerlo esta mañana para la honra y la gloria de nuestro Dios. Pedí alguna ayuda, pero casi la mayoría no estaba en opción de venir, y bueno, estamos tratando de hacer lo más que nos sea posible. La verdad me siento un poquito confundido porque no tenemos público. Gracias a Dios tenemos un hermano que llegó, ¿verdad? Que no se dio cuenta de que íbamos a transmitir en vivo, pero pues bueno, será mi público, y gracias a Dios por su hermano Ernesto que está aquí, y gracias a Dios porque le podemos ver bien. Pero es difícil dirigirme a una congregación, o mejor dicho, a sillas y bancas como en otros lugares. Me siento algo así como en aquellos videos apocalípticos en donde el predicador está predicando a las sillas porque ya la venida del Señor ya fue y todos los hermanos y todos los creyentes ya se fueron. Yo espero que en esta ocasión no sea así, ¿verdad? Ustedes están allí, espero verlos conectados, y sé que el Señor no vino porque primeramente pues aquí está mi esposa, entonces si se quedó ella, pues bueno, ya nos quedamos los dos, y el hermano Ernesto también está aquí, entonces por eso sé que el Señor no vino, y hay por lo menos unos 12 ya conectados, o 7, no estoy seguro, 12 conectados, entonces hay bastantes que están aquí. Gracias a Dios, eso me anima mucho, ¿verdad? De que nos están escuchando. Quiero darles un saludo a todos ustedes, hermanos de nuestra iglesia, nuestra amada iglesia aquí en el Cerrito, nuestros queridos hermanos de la iglesia de Bethesda que también están conectados, nuestros hermanos de la iglesia Bautista Benecer allá en Tamaulipas, en Ciudad Quicotenca, Tamaulipas, a mis hijos allá en Ciudad Juárez, a muchos hermanos que están en otros lugares de nuestro México. Tenemos bastantes conocidos, hermanos en Morelos, en el Estado de México, en la Ciudad de México, en California, en fin, podría pasarme toda la mañana mencionando tantos hermanos que hemos conocido en toda la República, y de verdad, hermanos, les enviamos un saludo cariñoso a través de este medio, que quisiéramos realmente estar juntos a ustedes, pero estamos viviendo una situación bastante crítica, bastante difícil. Yo sé que hay algunos otros hermanos en otros países en donde he estado predicando, que tal vez llegará esta transmisión hasta ustedes. Un saludo, mis queridos hermanos, donde quiera que ustedes puedan estar, allá en Bolivia, allá en Costa Rica, en El Salvador, en algunos otros lugares
donde nos conocen, pues queremos que el Señor les bendiga. Saludos a todos ustedes. Quiero, hermanos, iniciar cantando, ¿verdad? Siempre en nuestros cultos, esta es una reunión dominical, esta es una reunión de servicio, y yo quisiera que así lo tomen ustedes también ahí en su hogar, que lo tomen como un culto dentro de su casa misma. Y yo quisiera que cantáramos un precioso canto, un precioso himno, porque sabemos que si algo nos ha redimido, algo nos ha cubierto y nos ha limpiado del poder del pecado, es la sangre de Cristo. Así que vamos a cantar este precioso canto que se llama Comprado con sangre por Cristo. Espero que lo recuerden. Sé que algunos no tendrán himnarios, pero lo que se acuerden de la letra de estos cantos, vamos a entonarlo, por favor, porque es una bendición. Comprado con sangre por Cristo. Esta promesa que tenemos: con Cristo al cielo yo voy. Voy a invitarles a que, si tienen una Biblia ahí en sus hogares, por favor, abran sus Biblias en el Salmo 91. Es un salmo precioso de promesa. Salmo 91, algunos probablemente lo conocen de memoria, pero vamos a tratar de leerlo juntos. Unan sus voces ahí donde estén y vamos a leer este precioso Salmo 91. Todos juntos, unan sus voces conmigo ahí en el lugar donde están. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza,
al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Preciosa promesa de parte de nuestro Dios. Quiero que cantemos ahora, hermanos, el otro himno. Porque Él vive, nosotros también viviremos, y porque Él vive, nosotros triunfaremos. Hay un triunfo para cada uno de los hijos de Dios, para la iglesia, porque nuestro Señor Jesucristo no ha muerto, Él vive. Porque Él vive.
posiblemente no lo conozcan, otros probablemente lo han oído, y si lo conocen, pues qué bueno, porque podrán unir sus voces también a la nuestra. Este es un canto apocalíptico, es un canto que nos habla acerca de estos tiempos en los que estamos viviendo confusión, temores, dudas. La primera estrofa dice: el comercio ya ha cesado, el bullicio terminó, los talleres se han cerrado, la cosecha se dejó. En las casas no hay labores, en las cortes no hay ley. Sabemos que los gobiernos, los municipios han cerrado, ya no hay quien atienda, hay lugares solamente para ciertas atenciones. El planeta ya está listo para recibir al Rey. Y es que todas estas cosas nos hablan, sin duda, hermanos, acerca de ese glorioso día cuando la iglesia sea arrebatada y los creyentes ya no estaremos aquí. Vamos a cantar, los que lo conocen, el Rey ya viene. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a las cosas que estamos viviendo? La verdad, yo no sé cómo fue que le llegó a usted la noticia. Tampoco sé de qué manera le llegó la noticia del famoso coronavirus. Este azote que nos tiene en casa, que ha hecho que las puertas de los trabajos, de las oficinas públicas estén cerradas. A estas alturas, la verdad, yo no recuerdo tampoco ni cómo recibí la noticia ni cuándo. Lo más común es que lo haya oído en la televisión. La verdad, no lo recuerdo.
Pero creo que una de las primeras cosas que recuerdo como buen mexicano es que se me ocurrió una broma respecto a todo lo que estaba pasando. Y me refiero a que muchos, cuando hablaban de que si ya les dio el coronavirus, pues yo siempre pensé que aquí en México había muchos que ya estaban infectados del coronavirus, pero del otro corona, ya saben cuál. Pero lamentablemente este es un asunto, un problema, hermanos, que ha avanzado. El temor que ha sembrado en todos los países es evidente. En poco tiempo y en muy pocos días dejó de ser una epidemia y llegó a convertirse en una pandemia. Pronto aquello que se salió de control. En muy poco tiempo los infectados del COVID-19 llegaban a miles y los muertos empezaron a contarse por decenas, luego centenas, hasta llegar a los miles. Hoy, más de 100 países, según la estadística, están padeciendo este azote. Todos los gobiernos del mundo se han tenido que ocupar con mucha seriedad de lo que está pasando. En México, los gobiernos municipales, los gobiernos estatales han cerrado y han creado conciencia y han cerrado al menos muchos de los lugares públicos. He escuchado a los gobernadores de Colima, de Jalisco, de Tamaulipas, de Chihuahua, Baja California, Tlaxcala, nuestro querido estado Querétaro, ha puesto una especial atención para prevenir de más contagios que se puedan cobrar vidas de la gente que está más vulnerable. El día de ayer escuché uno de los mensajes que llamó mucho la atención y que la verdad me dejó muy impresionado. Fue el mensaje del presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez. Al final de su mensaje, este mandatario cita las palabras del profeta Isaías, y él las cita de esta manera y dice claramente, como dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Me sorprendió al oírlo que con mucho aplomo, con mucha seguridad, declaró su fe en Dios, declaró su fe en el poder de Dios y en su misericordia, y pidió de la misericordia de Dios en los momentos en que están pasando. Declara que es en estos momentos en que desea que la presencia de Dios se haga efectiva en la vida de todos los paraguayos. Y yo creo que los mexicanos deberíamos de pensar igual. Otros están clamando a sus imágenes. Otros, lamentablemente, traen sus estampitas en las carteras. Ahí las guardan y piensan que esos son sus amuletos que los van a librar. Otros no ven la magnitud del problema mundial en el que en muy poco tiempo ha cambiado la vida de millones de los habitantes, no solamente de nuestra América, en el mundo entero. La economía, no se diga, la economía más poderosa de los mundos se ha paralizado. La gran mayoría ha sufrido grandes pérdidas. Hay quienes de manera inconsciente siguen el ritmo de sus vidas sin cuidar y sin cuidarse, viviendo en una total irresponsabilidad. Eso es lamentable. Son los Caínes modernos de la historia. Caín dijo, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Y hay muchos que parece ser que no les importa la situación en que están viviendo. Hay los que aún conociendo las Escrituras hacen poco caso de aquel mandamiento igual de importante como el primero de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. El segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí hay una doble responsabilidad.
amarte a ti mismo, amarnos a nosotros mismos, cuidar de nosotros mismos y de esa misma manera actuar consecuentemente y amar a nuestro prójimo. No sé, algunos de ustedes, si pudieron ver lo que sucedió con la paciente 31, una mujer asiática que en 15 días estuvo en contacto por lo menos con 9,000 personas, de las cuales 1,200 resultaron afectadas con este virus. Eso fue vivir una vida de responsabilidad. Definitivamente, hermanos, los cristianos debemos marcar una diferencia. No se trata de tener o no tener fe. No se trata de si confiamos o no confiamos en Dios para librarnos de esta peste. Sabemos que Él tiene el poder y Dios lo va a hacer. Él es soberano y su poder está por encima del coronavirus y por encima de cualquier otra enfermedad, por grave que sea esta. Pero en su sabiduría nos ha dado criterio. Dios nos ha dado prudencia. Nos ha dado un sentido de responsabilidad para que nos cuidemos. Así que mi pregunta es, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a las cosas que estamos viviendo? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a la situación por la que estamos pasando? Bueno, yo les voy a enumerar algunas cosas en las que quiero que pensemos durante este tiempo. En primer lugar, ¿qué nos dice la Biblia? Esa debe ser nuestra respuesta inmediata. ¿Qué nos dice la Biblia, la palabra de Dios, acerca de estas cosas? En Mateo capítulo 24 y el versículo 6 y 7, la palabra de Dios dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Jesús está hablando aquí. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. ¿Habrá qué? Pestes. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? Eso, precisamente, pestes. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces, lo primero que yo encuentro y la primera respuesta que debemos de tener y que debemos de dar con respecto a esto, según lo que Jesús nos dice aquí en Mateo 24, 6 y 7, es que la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios tiene un cumplimiento exacto. Tiene que cumplirse. ¿Qué más nos tocará ver en un futuro? Jesús les dice a los discípulos en Lucas capítulo 21, versículo 10 y 11, entonces les dijo: y se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias otra vez, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Fíjense que una de las cosas que me ha llamado la atención, especialmente desde que comenzó este año 2020, finales del 2019 y este año 2020, alguna de las cosas que me empezó a llamar la atención fue lo que en las noticias decían: que la luna de lobos, que la luna de sangre, que el beso de Venus, cuando se pone Venus muy cerca de la luna, otras situaciones de nuestros astros que se han visto. Y bueno, parece ser que hay muchas cosas en la tierra que están pasando. Jesús dice: habrá señales en el cielo. ¿Por qué suceden todas estas cosas? ¿Por qué vienen todas estas cosas? Bueno, porque el Señor dijo que todo esto iba a suceder. Y todo esto está sucediendo lógicamente por el pecado del hombre. Dios en su misericordia, en su gracia, está haciendo un llamado a los hombres, a los seres humanos. Estas cosas son el anuncio de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está ahora más cerca que antes. Y esto, hermanos, para nosotros debe llenarnos de gozo. Eso no debe llenarle a usted de temor, al contrario.
debe llenarnos de gozo, porque eso está hablando acerca de nuestra reunión con Él, porque es la esperanza bienaventurada que estamos esperando que el Señor cumpla para con los suyos. Pensar en la venida del Señor, esa debe ser un gozo para la vida de cada uno de nosotros como creyentes. En Mateo capítulo 24, versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos de Jesús ya en su tiempo tenían esa incertidumbre, tenían esas preguntas. Y nosotros, hermanos, que estamos mirando ahora todas estas cosas de las que Jesús habló de que vendrían, ¿qué más queremos? Estamos muy cerca de tener un encuentro con nuestro Señor. Esto prueba también lo que está pasando, y esta es mi respuesta: lo que está sucediendo es prueba de que la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios no falla, la palabra de Dios no falta en ninguno de sus promesas ni de sus profecías. Leemos que todo esto iba a venir, aquí está, ya lo estamos viviendo. Esto es más seguro, las profecías de la palabra de Dios son más seguras que las profecías del famoso Nostradamus. Por ahí alguien ha mandado algunos mensajes acerca de que Nostradamus había profetizado acerca del coronavirus y que no sé qué tantas cosas. Déjeme decirle que antes de Nostradamus ya Dios había profetizado acerca de estas cosas. La palabra de Dios es más segura que las profecías de las pirámides de Egipto, más completas y perfectas que las profecías de los incas o de los mayas. Jesús habló acerca de estas cosas. El apóstol Pedro dice que debemos estar atentos a la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Y quiero decirles que lo que está pasando y la respuesta a lo que está pasando en nuestros días es el ambiente que estamos respirando, es la prueba de que Cristo viene. En 2 Timoteo capítulo 3, que voy a invitarles para que busquen allí en su Biblia, 2 Timoteo, el capítulo 3, vamos a leer versículos del 1 al 7. 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7. Quiero enumerar con ustedes, y no tengo tiempo en esta transmisión, para que veamos cada uno de estas características del ambiente que nos envuelve, y que el apóstol Pablo dice que esto es simple y sencillamente un ambiente que debemos de notar que ya la venida del Señor está cerca. 2 Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 7. Pablo dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. En estos 7 versículos que hemos leído, quiero que usted después, con más calma, vuelva a esa porción y pueda enumerar, fíjese muy bien, 23 características que marcan el ambiente en el que estamos viviendo, y son 23 características que Pablo decía son las que van a marcar el ambiente antes de que Cristo venga.
y estamos viviendo en ese ambiente. Esa es la respuesta que debemos de tener a lo que está pasando. Es el ambiente que se respira, tiempos peligrosos, y lo sabemos. Cada vez los peligros están al acecho. Hombres amadores de sí mismos, avaricia, vanagloria, soberbia, blasfemia, desobediencia a los padres, ingratitud. Se habla de la ingratitud, de la impiedad. Con cuánta saña e impiedad actúan los hombres malos hoy en día. Falta de afecto fraternal, implacables, faltos de perdón, calumniadores, intemperantes. Esto es falta de control en sus caracteres, crueldad, brutalidad. Escuchamos de asesinatos, de crímenes brutales, aún con niños, niñas inocentes. Lo hemos visto por la televisión. Este es el ambiente, lamentablemente, hermanos, que nos rodea. Desprecio por lo bueno, traición, impetuosidad, infatuación, amor por los deleites más que por Dios. Estaba escuchando las noticias de algunos que han contraído este virus, es porque estuvieron en conciertos dando rienda suelta a sus placeres, a sus deleites más que Dios. La apariencia de piedad que muchos tendrán, mujeres malas, necias, cargadas de pecados, concupiscencias que dominan toda clase de pecado, y el aprendizaje continuo de estas cosas sin conocimiento de la verdad, sin llegar nunca a ningún lado. La respuesta de lo que está pasando es esta otra. Aferrémonos ahora nosotros, aferrémonos y profundicemos en las promesas de Dios. El Salmo 91, que hace un momento leímos, habla acerca de cómo el Señor nos guarda, cómo el Señor nos protege. En el libro de Isaías, en el capítulo 56 y el versículo 3 dice: el día que temo, yo confío. Y habla de confiar en Dios. El día que temo, yo en ti confío. Creo que estas situaciones seguramente levantarán ciertos temores en algunos de nosotros. Somos humanos y seguramente para algunos estas situaciones causarán temor. Es como cuando usted tiene alguna pesadilla y se levanta con ese temor. Pues estas cosas a nuestro alrededor pueden causar ese temor. Pero recuerde, las promesas del Señor son seguras. El Salmo 23, Él promete pastorearnos. Él es nuestro buen pastor y nos lleva siempre a lugares de reposo. Otra de las respuestas que debemos tener ante esta situación que estamos viviendo es la siguiente. ¿Está usted considerando su manera de vivir? Es tiempo, hermanos creyentes, es tiempo de buscar consagración en nuestras vidas. Es tiempo de dedicar más tiempo a nuestra familia. Es tiempo de buscar más tiempo para la oración. Es tiempo de dedicarnos a profundizar en la palabra de Dios, en leer las Escrituras. Es tiempo de conocer cuáles son las necesidades de nuestra familia, cuál es la necesidad de nuestros hijos, los que tienen todavía sus hijos en casa, los que tienen sus hijos pequeños. Mire, por alguna razón esta situación nos ha confinado al hogar, nos ha confinado a la casa, a vivir estos tiempos que las vacaciones en las escuelas se han adelantado para que los hijos y los padres puedan estar allí juntos. Es tiempo de buscar y practicar la generosidad, de que cada uno de nosotros como creyentes pensemos en ser generosos. Es tiempo de revisar nuestra vida, si somos más tolerantes con la familia. Dios tiene que poner un alto, un detente, un considera tus caminos. Tiene que ponernos un tiempo como este para que meditemos cómo estamos. En el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 14, dice: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre halle
después de él. Quiero que note la primera parte de este texto de Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Dice: en el día del bien, goza del bien. En otras palabras, cuando todas las cosas están bien, pues gózate en ellas, vive en ellas, saca el mayor provecho de ellas. Pero luego fíjense cómo dice. ¿Lo tienen ahí? 7:14 de Eclesiastés, subraya esa parte que dice: y en el día de la adversidad, ¿cuál es la palabra que sigue? Considera. Estamos viviendo tiempos de adversidad, estamos viviendo tiempos contrarios, tiempos difíciles, tiempos de oposición, estamos viviendo tiempos complicados, hermanos. Entonces dice: en el día de la adversidad, considera. Es tiempo de que te pongas a meditar, que nos pongamos a meditar en nuestros caminos, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, de cómo estamos sirviendo a Dios. Pasa el tiempo, pasan los años y muchas veces nuestro servicio a Dios no se ve. Es lamentable cómo algunos con tantos talentos, algunos con tantos dones espirituales, por lo menos uno que Dios le ha dado, pero es difícil creer que se lo han guardado para sí. Es difícil pensar que algunos todavía le piensan para ser fieles a Dios. Y en los tiempos de adversidad, considera. Es en esos tiempos, les decía hace unos días a un grupo de hermanos, les decía que en lo que va del año, en estos últimos 8 días, he recibido más llamadas a mi celular pidiendo la dirección de dónde está el templo, de dónde está la iglesia, que a qué horas tenemos las reuniones, que si tenemos reuniones entre semana, que si vamos a tener tiempo de oración. Algunos están poniéndose a considerar muy seriamente, ¿verdad?, que su fidelidad a Dios anda quién sabe dónde. Y como muchos de nosotros que tenemos la oportunidad de ser fieles a Dios, estamos desaprovechando. Entonces nuestra respuesta debe de ser considerar nuestra vida. Y por último, ¿cuál debe ser nuestra respuesta ante las cosas que estamos viviendo? Este tiempo es un tiempo de confrontación, un tiempo de confrontación al arrepentimiento antes de que venga la muerte. Mire, ¿cuántos muertos suman ya a la fecha? Al principio se decía que en China era quien llevaba la mayor cifra de muertos. Hoy es Italia. En Italia los días, cada día han superado el número de muertos. Dios nos libre. Que el Señor nos libre de llegar a tener una contingencia de esa magnitud. Pero esta situación que estamos viviendo es para que confrontemos nuestra vida al arrepentimiento, para que aquellos que no han encontrado la salvación en Jesucristo puedan volver en arrepentimiento a Dios. Dice el libro de Amós en el capítulo 4, versículo 12. Amós capítulo 4, versículo 12 dice: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Dios le habla a su nación, a su pueblo, pero ponga ahí su nombre. Dios te habla a ti, Pepe, José, te habla a ti, como te llames, de una manera personal. Y dice: por cuanto esto te haré a ti, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Cuánta gente ha tenido que encontrarse con Dios sin el arrepentimiento adecuado, sin el arrepentimiento debido, sin el perdón de sus pecados? Y esos miles, o muchos de ellos, están ya en las llamas de la condenación eterna. Eso debe ponernos a pensar. México ya lleva 2 muertos por esta causa. Sin duda muchos otros han muerto por otras causas.
Lo que sí digo es que la muerte es una confrontación a la que tenemos que responder. Y si no respondemos con arrepentimiento y fe, sabemos que están perdidos. Yo quisiera invitarles a que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, queridos hermanos, que estamos viviendo por esta situación, si hay algo en su corazón por lo que tiene que volverse a Dios y decirle: Señor, perdóname, he estado mal, he estado viviendo, he estado derrochando ese tiempo y he estado viviendo realmente lejos de tu presencia, lejos de tu palabra, no he sido fiel. Arrepiéntase, regrese al Señor. Y si hay alguien que me escucha en esta transmisión y no tiene a Jesucristo como su Salvador personal, déjeme decirle: Jesucristo es el único que le puede salvar, que le puede perdonar. Yo quiero invitarle a que abra su corazón a Jesús y le invite como su Salvador personal. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en estos momentos por tu palabra, porque sabemos que estos tiempos son para que consideremos nuestros caminos, para que volvamos humillados delante de tu presencia, para que te reconozcamos, Señor, que tú eres Dios por sobre todas las cosas, para que también, Señor, nos gocemos de que tu presencia, tu venida está muy cerca, que tu pueblo, que tu iglesia, estamos a un paso, Señor, de estar contigo, y eso debe traer gozo a nuestros corazones. Pero también sabemos, Señor, que hay mucha gente que necesita de salvación y de perdón. Ayúdanos como iglesia, como iglesias, a seguir presentando ese mensaje de salvación a los perdidos. Que en este tiempo en el que los corazones puedan estar con esa sensibilidad al mirar la situación que estamos viviendo, que algunos puedan abrir sus corazones y aceptarte a ti como el único y suficiente Salvador en sus vidas. Toma en tus manos a tu iglesia. Gracias por tu protección. Nuestra respuesta a la situación que estamos viviendo es que tu palabra es verdad y se cumple, y que tus promesas también. Que tú, Señor, tienes cuidado de los tuyos, que tú guardarás en perfecta paz a los que te aman, y que de estas cosas que están pasando nos están ayudando para bien. Nos ponemos en tus manos, y que tu nombre sea glorificado ahora y siempre, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Quisiera invitarles, hermanos, para que esta tarde, a las 6 de la tarde, puedan sintonizar una vez más esta página, puedan volver a las 6 de la tarde. Tendremos una meditación más en esta ocasión. En la tarde lo haré desde nuestro hogar. Esta vez estamos en las instalaciones de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Bíblica de Querétaro, pero hoy por la tarde lo estaré haciendo desde nuestra casa, desde la comodidad del hogar. Estaré transmitiendo un mensaje más para todas nuestras iglesias, todos ustedes. Que Dios les bendiga. Quiero invitarles a que escuchemos la música y la letra de este himno que entonamos al final, que se llama El Rey ya viene, pero en esta ocasión quiero que lo escuchen con un intérprete que ya no está con nosotros. Él ya está con el Señor, ya murió hace algunos años. Un intérprete que conocí personalmente, que lo tuve en una oportunidad en la Iglesia Bautista Berea de Jicotenca, es el hermano Frank González. Fue el hermano Frank González y su coro internacional que estuvo visitándonos en una ocasión y que cantó de una manera magistral este precioso canto, El Rey ya viene, con su trompeta haciéndolo sonar. Escuchando, y con eso me despido, hermanos. Que Dios les bendiga y cuídense mucho, cuiden a su familia, cuídense a los demás. En las calles hay quietud, edificios en silencio, nadie puede cosechar.
Los obreros no trabajan, no hay levante cortes ya. El trabajo ha cesado, pues el rey pronto vendrá. Pequeñitos y los ancianos de la mano lo están y en vestidura blanca rinden toda nación. El rey ya viene. Puedo oír el sonido de los carruajes que veloz van corriendo ante el trono de Dios. Puedo ver la gran multitud de los redimidos que van marchando y cantando alabanzas al Rey, Cristo Jesús. Ropaje espléndido y divinal se ha preparado ya. Las galerías del cielo todas están en su lugar. Y el coro celestial, listo para cantar, el Rey ya pronto vendrá. El Rey de los Reyes, Señor de señores, grande, omnipotente, todopoderoso. La trompeta final ha sonado y su rostro hermoso ya lo puedo ver. Sí, el Rey ya viene para llevarnos a la gloria. Donde Él está, estaremos nosotros también para siempre. ¡Oh, gloria a Dios! Yo sé que Él viene por ti y Él viene por mí. Hay que decirle a todo el mundo que se prepare ya.